Llegó con su maleta en la mano, sombrero de paja en la cabeza, vestido oscuro y el corazón roto en el pecho. El rancho estaba abandonado. La casa parecía a punto de derrumbarse. La maleza había cubierto todo el patio, y las únicas criaturas vivas que la recibieron fueron 3 gallinas sueltas en el suelo, escarbando como si nada hubiera pasado. La familia le había dicho que ya no tenía lugar entre ellos. Entonces fue al único lugar que le quedaba. Y fue ahí donde todo volvió a empezar. Si alguna vez sentiste que estabas comenzando desde cero sin saber si ibas a poder, quédate hasta el final de esta historia. Porque lo que esta mujer hizo, con lo poco que tenía, te va a quedar en el corazón. En los pueblos de antes, historias como esta se contaban entre caminos de tierra y ríos que nadie nombraba. Neusa tenía 48 años y una sola maleta cuando bajó del camión en la entrada del rancho. El conductor era un hombre de pocas palabras, con gorra descolorida y radio a bajo volumen, y no había preguntado nada durante las casi 2 horas de camino de tierra. Cuando se quedó parada viendo el vehículo desaparecer entre la polvareda, el silencio que ocupó el lugar del motor era del tipo que pesa en los hombros antes de bajar a los pies. A uno y otro lado del camino angosto, la maleza había crecido alta y cerrada, como si el mundo intentara borrar esa entrada del mapa. Acomodó el sombrero, sujetó la maleta con las 2 manos un instante para redistribuir el peso y empezó a caminar. Neusa había aprendido con los años que aplazar el primer paso no acortaba el camino, y esa lección había llegado de la manera más dura posible 3 semanas antes, en la sala de la casa de su hermano mayor. La cuñada Zulmira había acomodado las palabras con ese cuidado de quien no quiere parecer cruel, pero lo está haciendo. Dijo que la casa estaba llena, que los hijos necesitaban espacio, que una viuda joven todavía podía salir adelante, que Neusa era fuerte y iba a poder. Los hermanos se quedaron callados alrededor de la mesa. Ninguno contradijo a la cuñada. Ninguno ofreció otra salida. Había 5 de ellos sentados ahí y ninguno dijo una palabra que valiera. Neusa se había casado con Artur a los 21 años, en un matrimonio arreglado con un hombre bueno de corazón y escaso de dinero. Habían vivido bien dentro de lo poco que tenían, trabajando en tierra ajena, sin tierra propia, sin ahorros acumulados, pero con la tranquilidad de quien conoce el valor de lo simple. Artur murió de una fiebre mal curada en un invierno húmedo, dejando a Neusa con la ropa que cargaba, la maleta con lo que cabía y la memoria de 17 años de vida compartida con alguien que nunca la hizo sentir una carga. La casa donde vivían era del patrón, y en menos de un mes ella devolvió la llave. Cuando volvió con su familia de origen, creyó con esa ingenuidad de quien todavía no ha medido el tamaño de su propia soledad, que habría un rincón disponible, un cuartito en el fondo, alguna forma de volver a empezar cerca de gente que conocía su nombre desde niña. Lo que encontró fue educación fría y puertas que no se cierran del todo, pero tampoco se abren de verdad. Cada hermano tenía su razón, y la cuñada Zulmira tenía la razón de todos. Neusa pasó 3 semanas en el cuartito del fondo, durmiendo sobre un colchón prestado, antes de entender que la esperanza en un lugar que no la quiere es solo otra forma de hacerse daño. Había, sin embargo, una cosa que ninguno de ellos quería: el rancho del tío Osorio. Osorio era el hermano mayor del padre de Neusa, un hombre excéntrico y solitario que había pasado toda su vida en ese pedazo de tierra sin casarse nunca, sin explicar por qué, sin pedir compañía. Murió pasados los 70 años, sin herederos directos, y lo que dejó atrás era poco en apariencia. Una casa pequeña de mampostería con el aplanado cayéndose, un patio cubierto de maleza, un huerto de naranjos viejos y un árbol de nanche que seguían dando frutos solos, y ninguna producción organizada que mostrar. Ninguno de los hermanos de Neusa quiso aquello cuando se enteraron. Era lejos, era trabajoso, era tierra de difícil acceso y fama de no dar buenos frutos. La escritura había llegado a manos de Neusa a través de un abogado viejo de la ciudad vecina que conocía el nombre de su padre y sabía dónde encontrar a la familia. El tío le había dejado el rancho a ella por escrito, en papel registrado,
sin explicación y sin aviso previo. Ella no lo había entendido en su momento, y siguió sin entenderlo cuando fue al registro a firmar, mientras la escribana la miraba con expresión de quien ya ha visto mucho, pero todavía se sorprende cuando la herencia es un problema que nadie quiso. Neusa dobló la escritura, la guardó en el bolsillo del vestido cerca del pecho y volvió a la casa del hermano con ese papel como única certeza concreta que poseía en el mundo. La noche en que Zulmira dijo lo que dijo, Neusa no respondió. Fue al cuartito del fondo y empezó a doblar lo que era suyo con esa calma de quien ya decidió antes de darse cuenta de que decidió. A la mañana siguiente, tomó el primer camión que pasó por la carretera. El camino hasta la casa tardó más de lo que esperaba. La entrada era larga y angosta, cubierta de maleza a los dos lados, y Neusa caminó con la maleta pesándole en la mano, pisando despacio en terreno irregular, apartando con el brazo libre las ramas que cruzaban el camino. El sol había subido mientras caminaba, y el calor ya golpeaba desde arriba cuando la casa apareció al fondo del patio. Se detuvo, puso la maleta en el suelo y se quedó mirando, sin prisa y sin drama, de la manera en que una mujer acostumbrada al trabajo mira el trabajo que tiene por delante. La primera impresión fue demasiado honesta para causar otra cosa que silencio. Las paredes de mampostería seguían en pie, pero el aplanado había caído en tantos lugares que la superficie parecía corteza de árbol descarapelándose. El techo de teja había cedido en una esquina, creando una abertura que dejaba entrar lluvia y claridad por igual. La puerta de madera colgaba torcida de una bisagra oxidada, abierta hacia adentro como si alguien hubiera entrado con prisa y olvidado cerrarla. El patio era un mar de hierba alta y maleza entrelazada, con pedazos de cerca de madera podrida, todavía intentando dibujar un límite que el tiempo había borrado casi por completo. En medio de todo, un árbol de nanche viejo y torcido, con el tronco ancho y las ramas abriéndose en todas direcciones, se erguía en el centro de ese abandono, como si fuera lo único que había decidido quedarse, y estaba cumpliendo esa decisión sin ningún esfuerzo aparente. A la izquierda de la casa había un gallinero de madera vieja, hecho de tablas irregulares con techo de lámina oxidada doblada en una punta. Estaba torcido, desgastado, pero en pie. Y dentro de él, y también sueltas en el patio alrededor, 3 gallinas escarbaban con esa determinación de animal que sobrevivió por su propia cuenta. Una colorada grande, una blanca más pequeña, y una negra que caminaba separada de las otras con un paso pausado de quien evalúa todo antes de actuar. El cuidador se había ido después de que el tío murió, llevándose lo suyo y dejando lo que no era suyo. Y las gallinas se habían quedado, por su propia cuenta, viviendo como si la ausencia de dueño fuera solo una condición más del mundo. Había algo casi absurdo en esa escena. Neusa se quedó mirando un momento y sintió lo primero parecido a una sonrisa desde que había salido de la casa de su hermano. Recogió la maleta y fue hacia la puerta. Adentro de la casa, el olor era aserrado y a tiempo detenido, del tipo que se pega en la ropa y tarda en irse. El piso de cemento estaba cubierto de hojas secas traídas por el viento por la abertura del techo. Había una mesa de madera oscura en el centro de la sala, 2 bancas torcidas recargadas en ella, una estufa de leña vieja en la pared del fondo que todavía parecía capaz de funcionar con algo de buena voluntad, y en un rincón, doblado sobre sí mismo, un colchón viejo de relleno de paja que olía a humedad y a abandono. Un estante en la pared de la cocina todavía guardaba algunas pertenencias del tío, una jícara de barro, una lata de petróleo casi vacía, un rollo de hilo cáñamo, y algunos objetos sin nombre que el tiempo había convertido en solo cosas. Neusa fue hasta la ventana de la sala, forzó las maderas atoradas en el marco con las 2 manos y empujó hasta que cedieron. La luz entró de golpe, fuerte y directa, transformando el cuarto. Con ella, el lugar se hizo más pequeño de algún modo, pero más real, más posible, más parecido a algo que podía habitarse por alguien que no le tuviera miedo al trabajo. Abrió las demás ventanas una por una, sacudió el colchón en el patio hasta que el polvo salió en nubes grandes. Barrió el piso con una rama de escoba que encontró detrás de la puerta.
y fue acomodando lo poco que tenía en el único cuarto que necesitaba funcionar esa primera noche. Cuando el sol ya estaba bajo y la luz se ponía roja en los bordes del cielo, Neusa fue al huerto en el fondo de la propiedad. Los naranjos eran viejos, de tronco grueso, y ramas que se abrían altas y llenas. La mayoría de la fruta había caído al suelo por falta de cosecha, pudriéndose ahí mismo, pero las ramas todavía cargaban naranjas buenas, bien formadas, y el olor que subía del suelo mezclado con la tierra húmeda de la sombra era de esos que hacen que uno se detenga un segundo antes de seguir. Cortó algunas directo del árbol, las lavó en el arroyo que corría fino por el lindero del lado poniente, y las comió de pie mirando los árboles, con el jugo escurriéndole por la barbilla y la luz casi desapareciendo. Había más fruta ahí de la que una persona podía consumir, más de lo que aparecía desde la entrada de la propiedad, más de lo que la fama de tierra difícil que nadie quiso había dejado suponer. Esa primera noche se acostó en el colchón viejo con la ventana abierta al viento tibio que entraba cargando olor a hierba y tierra seca. El techo roto dejaba ver un pedazo irregular de cielo y las estrellas que cupieron en ese cuadro eran más de las que esperaba ver. Se quedó mirando un rato sin pensar en nada específico, solo dejando que el peso del día fuera asentándose en los huesos, escuchando los sonidos de la noche organizarse alrededor, el croar de una rana lejos, el viento moviendo las ramas del árbol de nanche, el silencio de fondo que sostenía todo. Antes de dormirse, un pensamiento pasó con claridad y sin drama. Nadie iba a hacer eso por ella. No había hermano esperando en el pueblo, no había cuñada que fuera a ayudar. Había ella, ese lugar que el mundo había dejado de lado, y lo que fuera capaz de construir con lo que tenía. Por alguna razón que todavía no podía explicar, eso no la asustaba. Se sentía, extrañamente, como un alivio. A la mañana siguiente se levantó temprano y se puso a trabajar. Los primeros días fueron de descubrimiento y cansancio, mezclados en proporciones que variaban según la hora. Neusa se levantaba antes de que amaneciera, porque el cuerpo de quien ha vivido toda la vida al ritmo del campo no sabe dormir hasta tarde, y salía a ver qué había que hacer. Había mucho. La lista era tan larga que aprendió rápido a no intentar verla entera, porque quien mira el tamaño del trabajo de un golpe se desanima antes de empezar. Entonces fue por partes, un día a la vez, una tarea a la vez. La puerta que colgaba torcida de una bisagra oxidada tardó toda una mañana de intentos y ajustes con las herramientas que encontró en un rincón del cuarto del fondo, hasta que por fin cerró bien. Al día siguiente fue la estufa de leña, que necesitó limpieza por dentro, ajuste en las piezas flojas y una primera hornada de ramas solo para probar si prendía sin demasiado humo. Prendía. El gallinero fue el tercer trabajo. Toda una tarde reforzando las tablas, asegurando la lámina del techo con alambre en las esquinas. No quedó bonito, pero quedó firme. Los huevos de las 3 gallinas empezaron a aparecer con regularidad, 3 o 4 al día, que Neusa guardaba en la jícara de barro y iba planeando qué hacer con ellos. Era poco, pero era constante, y constante valía más que mucho cuando la situación era de comienzo. Ella fue llevando los días con esa disciplina silenciosa de quien sabe que los resultados no llegan antes que el esfuerzo, y el rancho fue cediendo poco a poco, revelando lo que tenía debajo del abandono, como tierra que solo necesita que alguien crea en ella para mostrar lo que guarda. Fue en una de esas mañanas de trabajo menudo, mientras limpiaba el cuarto del fondo que había servido de despensa para el tío Osorio, que Neusa encontró el cuaderno. Estaba en un estante alto, recargado en la pared, cubierto de polvo y con la portada de cartón oscurecida por la humedad del tiempo. Era un cuaderno de notas del tipo que un hombre que vive solo guarda sin saber muy bien por qué, mezclando cuentas de compras con observaciones del tiempo, con recordatorios para sí mismo que nadie más necesitaría entender. La letra era pequeña e inclinada, escrita a lápiz en muchos lugares, y tardó algunos minutos en que los ojos de Neusa se acostumbraran al trazo del viejo. Pero había algo diferente ahí, entre las listas de víveres y los registros de lluvia,
recetas enteras de dulces y conservas hechas con las frutas del huerto, mermelada de naranja con piloncillo, dulce de nanche en almíbar espeso, conserva de naranja con clavo y canela. Cada receta acompañada de una observación personal del tío, en letra todavía más pequeña, sobre lo que había salido bien y lo que había cambiado respecto a la vez anterior. También había anotaciones sobre los árboles del huerto, cuándo entraba en temporada cada uno, cuál daba fruta más dulce a principios de año, cuál rendía más jugo que pulpa, detalles que solo quien ha convivido con ese lugar por décadas podría registrar. Y en una página cerca de la mitad del cuaderno, con letra un poco más grande que el resto y subrayada con trazo firme, el tío Osorio había escrito: «Quien sepa aprovechar este huerto tiene suficiente para vivir. Aquí nunca ha faltado nada. Nunca va a faltar». Neusa lo leyó 2 veces. Fue hasta la ventana y miró hacia el huerto, con los naranjos altos y las ramas cargadas de fruta por cosechar, y se quedó parada un tiempo que no supo medir. Guardó el cuaderno con el mismo cuidado con que había guardado la escritura, doblado dentro de un trapo limpio en la maleta, y empezó a estudiar cada página con atención todas las noches, después de que el trabajo del día terminaba y el quinqué todavía tenía petróleo. Era como una conversación con un hombre que nunca había tenido la oportunidad de conocer de verdad, ocurriendo años después de que él se había ido. Una tarde de la segunda semana, mientras Neusa asadonaba el borde del cerco, apareció una vecina. Era una mujer de unos 65 años, cabello blanco recogido atrás, delantal de algodón gastado, un asadón apoyado en el hombro con la naturalidad de quien carga herramienta como quien carga el propio brazo. Se detuvo en el borde del camino de tierra, miró el rancho y miró a Neusa con esa expresión tranquila de quien no tiene prisa para hablar, pero tampoco tiene intención de irse. Se llamaba Marlene y vivía al otro lado del lindero desde hacía décadas. Había notado el movimiento en el rancho después de tanto tiempo parado y llegó sin ceremonia, con el asadón al hombro y la intención clara de ayudar en lo que hiciera falta. Entró al patio con el paso de quien está en su casa, tomó el agua del pozo que Neusa le ofreció y las dos se quedaron conversando a la sombra del árbol de nanche por casi 1 hora. Marlene también era viuda. Se había quedado en el rancho de su marido después de que él murió, y los hijos se habían ido al pueblo como se iban casi todos los hijos en esos tiempos, mandando noticias cada vez más espaciadas. Contó todo eso sin resentimiento aparente, con esa objetividad de quien ya procesó el dolor y llegó al otro lado con los pies en la tierra. Antes de irse, cuando la conversación llegó a los dulces que Neusa había encontrado en el cuaderno del tío, el rostro de Marlene cambió de una manera sutil, como quien toca un recuerdo guardado con cuidado. Explicó que le había comprado dulces a su Osorio durante años, que era el mejor dulce de naranja que había probado en su vida, y que cuando el viejo dejó de vender, hubo una falta real en los alrededores, no solo de dulce, sino del paso de él por el camino, con su cajita en la bicicleta cada semana, que era un tipo de presencia que la gente solo mide cuando desaparece. Esa noche, Neusa abrió el cuaderno en la página de las recetas y leyó hasta que el quinqué se apagó. Había algo en esas páginas que iba más allá de ingredientes y modo de preparación. Era la prueba de que ese huerto había sostenido a un hombre solo durante décadas y de que había personas en los alrededores que conocían el valor de eso y sentían su falta. Lo que el tío Osorio había construido despacio por años, con las manos y con la paciencia, estaba ahí esperando. No listo, no fácil, pero esperando. Y Neusa, que había llegado a ese lugar con una maleta, la escritura doblada en el bolsillo y el rechazo de su familia todavía fresco en el pecho, fue entendiendo esa noche que no había llegado a un lugar cualquiera. Había llegado al lugar correcto, en el momento correcto, por el motivo equivocado y que a veces así es exactamente como tienen que pasar las cosas para que sean reales. La primera vez que Neusa encendió la estufa de leña del tío Osorio, el fuego tardó más de lo que debía. La leña estaba húmeda. Las ramas finas que había juntado en el patio todavía guardaban la humedad de la noche, y la estufa necesitó paciencia antes de prender con constancia. Se quedó agachada frente a la boca de la estufa un rato,
soplando con cuidado, alimentando la llama con pedazos más pequeños antes de los más grandes, con esa atención de quien sabe que la prisa apaga lo que la calma enciende. Cuando el fuego por fin prendió y el calor empezó a salir por la plancha de hierro, puso la olla vieja que había encontrado colgada de un clavo detrás de la puerta y se quedó escuchando el agua empezar a hervir. Era un sonido simple, de esos que la mayoría de la gente ni nota, pero que para Neusa esa mañana tenía el peso de una conquista. En esos primeros días, cada cosa que funcionaba era una victoria que ella guardaba en silencio. La estufa que prendió, la bisagra de la puerta que se dio después de mucho ajuste, el pozo poco profundo cerca de la casa, con agua turbia pero suficiente para lo que necesitaba, el techo que solo dejaba entrar lluvia en una esquina, no en el resto. Neusa fue aprendiendo el tamaño de ese lugar, no por los problemas, sino por lo que todavía funcionaba, y había más funcionando de lo que la primera impresión había dejado ver. El rancho era pequeño, estaba cansado de abandono, pero no estaba muerto, y eso hacía una diferencia que ella iba sintiendo con más claridad cada día. El trabajo fue tomando una forma y un ritmo que ella fue construyendo por ensayo, sin nadie que le enseñara y sin otro modelo a seguir que lo que el cuaderno del tío ofrecía. Por la mañana temprano, el patio, el deshierve, la limpieza de lo que la maleza todavía insistía en cubrir. Después la cosecha de lo que estaba listo en el huerto, que era más de lo que parecía desde la entrada de la propiedad. Los naranjos cargados, el nanche comenzando a madurar en las ramas más altas. Por la tarde, el cuarto del fondo que se iba recuperando poco a poco, las herramientas oxidadas que necesitaban limpieza, el cerco que necesitaba refuerzo en varios puntos. Por las noches, el cuaderno, las recetas releídas con atención, la planeación del día siguiente hecha en la cabeza, mientras el quinqué iba bajando. Era una rutina simple, pesada y necesaria, y había en ella una dignidad que Neusa reconocía del mismo modo en que reconocía el olor a tierra mojada, sin necesidad de ponerle nombre. Marlene apareció la mañana del miércoles de la segunda semana, con un azadón nuevo al hombro y una bolsa pequeña amarrada a la cintura. Entró al patio sin que la llamaran, como ya había hecho la primera vez, y fue directo a la maleza que todavía cubría la parte lateral del patio, empezando a deshiervar sin anunciarlo. Neusa la vio desde la ventana de la cocina y se quedó parada un segundo, no por sorpresa, sino porque había algo en esa escena que necesitaba un momento para asentarse. Una mujer que conocía desde hacía menos de una semana, apareciendo con azadón en mano, una mañana de miércoles, sin necesitar que la llamaran, era un tipo de bondad que Neusa no estaba acostumbrada a recibir, y ese tipo de cosas tarda un poco más en entrar que el resto. Las dos trabajaron una al lado de la otra durante toda la mañana sin necesitar mucha conversación. El silencio entre ellas era del tipo que se forma entre personas que entienden que el trabajo habla por sí solo y que hablar de más a la hora del esfuerzo es desperdiciar el aliento. Marlene asadonaba con una eficiencia de décadas de práctica. El brazo en el mango del asadón con esa memoria muscular que no necesita pensar para actuar. Neusa llevaba el ritmo que podía, que era bueno, pero todavía estaba calibrando el peso y el ángulo de ese suelo específico, distinto al suelo que había trabajado antes. Al mediodía pararon, comieron el atole de masa que Neusa había preparado con la harina de maíz que Marlene había traído en la bolsa, sentadas en el umbral de la puerta, con la sombra del árbol de nanche llegando hasta los pies de las dos. Fue esa tarde, mientras Neusa estudiaba el cuaderno del tío en la mesa de la cocina, que encontró la anotación que cambió el rumbo de la semana. Entre una receta de mermelada y un registro de lluvia, el tío Osorio había escrito que los dulces los vendía en la tienda de la carretera, a unos 40 minutos caminando, y que el dueño de la tienda tenía la costumbre de comprarle todo lo que llevara siempre que estuviera bien hecho y bien envuelto. Había una observación abajo, en letra más apretada, diciendo que la mermelada de naranja con piloncillo era la que se acababa más rápido, que las mujeres de los alrededores la compraban para regalar y que el secreto estaba en la consistencia, firme suficiente para no escurrirse, pero blanda suficiente para untarse en el pan sin esfuerzo. Neusa lo leyó 3 veces,
Después miró por la ventana. Después miró el huerto allá afuera, y se quedó con esa información asentándose en el pecho como algo que todavía no tiene nombre, pero ya tiene peso. Al día siguiente, cosechó las naranjas más maduras que encontró, las de cáscara más lisa y color más cerrado, que eran las que el tío había descrito como las mejores para mermelada. Las lavó con cuidado, las cortó a la mitad, las exprimió en el exprimidor de madera que estaba colgado en la pared de la cocina. El piloncillo que había encontrado en la despensa fue raspado despacio sobre la olla, disuelto en el jugo con fuego bajo y paciencia, moviendo con la cuchara de madera, siguiendo cada instrucción del cuaderno con la atención de quien sabe que equivocarse aquí es desperdiciar lo que no sobra. El olor que llenó la cocina cuando la mezcla empezó a espesar era bueno de un modo que ocupaba todo el cuarto, cálido y dulce, saliendo por la ventana abierta y extendiéndose por el patio. La mermelada tardó más de lo que Neusa esperaba en llegar al punto correcto. La probó con la cuchara de madera varias veces, dejando caer un hilo en la palma de la mano para sentir la consistencia, como el cuaderno enseñaba. Muy líquida volvía al fuego. Muy firme, ya no tenía arreglo. Era el tipo de acierto que solo llega con el intento, y la primera vez no salió perfecto. Quedó un poco más líquida de lo que debía, pero dentro de lo aceptable. Neusa miró el frasco que había encontrado en la despensa, lavado y secado con trapo limpio, y lo llenó hasta el borde con esa mermelada imperfecta y real. Lo cerró con un pedazo de tela sujeto con hilo cáñamo, de la manera que el tío había dibujado en una de las páginas del cuaderno, y lo puso sobre la mesa. Era el primer producto de esa tierra, pequeño, en un frasco viejo con mermelada fuera de punto, pero era de ella. La segunda mermelada quedó mejor. La tercera quedó bien. La mañana en que decidió ir a la tienda de la carretera, Neusa se levantó más temprano de lo acostumbrado, todavía con el cielo oscuro. Preparó 6 frascos envueltos en trapo limpio y amarrados con hilo cáñamo. Los puso dentro de una canasta que había encontrado colgada de un clavo en el cuarto del fondo, y salió caminando por el camino de tierra con la canasta en el brazo y el sombrero de paja en la cabeza. La caminata de 40 minutos era larga con el sol, pero de madrugada era soportable, con la brisa todavía fresca y el camino de tierra todavía duro por la humedad de la noche. Fue caminando con el paso firme de quien no tiene prisa, pero tampoco tiene tiempo que perder, escuchando los pájaros del monte que quedaba al lado del camino comunicarse en las ramas altas, pensando en el cuaderno, en las recetas, en lo que todavía había por cosechar en el huerto. La tienda de don Evaristo era un local bajo de mampostería, con la pintura azul deslavada y un portal de madera al frente. Evaristo era un hombre de unos 70 años, chaparro, de bigote blanco y ojos pequeños que no perdían detalle, del tipo de comerciante de pueblo que ya ha visto mucho y no se apresura a opinar. Examinó los frascos con atención, abrió uno, lo olió, lo probó con el dedo. Se quedó un momento en silencio que para Neusa pareció más largo de lo que fue, y luego dijo que se quedaba con los 6 frascos y que si se vendían bien como él esperaba que se vendieran, volviera la semana siguiente con más. Neusa volvió por el camino con la canasta vacía y el dinero de los 6 frascos en el bolsillo del vestido, del lado donde guardaba la escritura. Era poco dinero, pero era el primero que la tierra había dado. Con lo que recibió, compró azúcar, más harina de maíz, un rollo de hilo cáñamo nuevo y algunos frascos vacíos que Evaristo tenía para vender. La semana siguiente, volvió con 12 frascos. Evaristo los recibió con la misma calma de siempre y explicó que los 6 de la semana anterior se habían acabado en 3 días y que 2 mujeres ya habían preguntado cuándo llegaba más. Neusa escuchó eso, asintió con la cabeza y volvió al rancho pensando en el huerto, en los naranjos todavía cargados, en el nanche que estaba entrando al punto, en todo lo que había ahí por aprovechar y que el tío había descrito con ese cuidado de quien sabía que cada detalle importaba. Había más de lo que ella podía producir sola, y lo sabía. Fue en esa época que Marlene empezó a ayudar también en la producción. Venía 3 veces por semana,
se quedaba todo el día, y había entre las dos una división natural del trabajo que no necesitó acordarse, simplemente fue ocurriendo. Marlene tenía mano precisa para el punto de la mermelada, una habilidad que venía de décadas haciendo dulce en la estufa de leña de su propia casa, y pasó a ser ella quien vigilaba la olla mientras Neusa cosechaba en el huerto o atendía el resto del rancho. La producción creció, y con ella creció el ingreso, todavía pequeño pero constante, y constante era lo que importaba en ese momento. También había, más al fondo del terreno cerca de donde empezaba el cerco de alambre, 2 limoneros que Neusa había descubierto casi por accidente, escondidos detrás de un arbusto de hoja gruesa que la maleza había rodeado. Estaban vivos, cargados, y nadie había cosechado eso en por lo menos 2 años. Marlene ayudó a limpiar la maleza alrededor en toda una tarde de asadón, y cuando los árboles quedaron a la vista, pequeños pero llenos de fruto amarillo, había en esa escena la sensación de encontrar algo que había estado ahí esperando sin saber qué esperaba. El tío había plantado todo aquello con una visión que tardaba en aparecer de una sola vez, pero que se iba revelando poco a poco para quien tenía paciencia para mirar. Esa noche, Neusa escribió en el cuaderno del tío, en las páginas en blanco que habían quedado al final. No era mucho, solo algunas líneas sobre lo que había encontrado, lo que había producido, lo que había vendido, sobre los limoneros descubiertos al fondo, sobre los 12 frascos que Evaristo había recibido, sobre Marlene y el punto de la mermelada. Era el tipo de anotación que el tío había hecho durante décadas, y había algo que parecía correcto en continuar esas páginas, como si el cuaderno no hubiera terminado con la muerte del viejo, sino que solo hubiera esperado al siguiente capítulo. Cerró el cuaderno, apagó el quinqué y se quedó escuchando el viento mover las ramas afuera mientras el sueño llegaba. Había algo que iba creciendo despacio en ese lugar, que todavía no sabía nombrar con precisión, pero que sentía en la manera en que se levantaba por las mañanas, ya pensando en lo que iba a hacer, en vez de levantarse con el peso de lo que había perdido. Era distinto a la felicidad, que es algo que llega rápido y se va del mismo modo. Era más parecido a un propósito, que es más lento de construir, pero se queda más tiempo cuando llega. Neusa había llegado ahí sin nada más que una maleta y una escritura que nadie quiso, y estaba construyendo día a día, con asadón y estufa de leña y cuaderno del tío, algo que empezaba a tener forma y olor y peso real. Pero la tranquilidad de esas semanas tenía una grieta que Neusa todavía no había visto de frente. Marlene trajo la noticia una tarde de jueves, casi de paso, con ese modo de quien preferiría no estar trayéndola. Un primo de Neusa había pasado por la tienda de don Evaristo, haciendo preguntas sobre el rancho. Preguntó quién estaba viviendo ahí, qué se estaba produciendo, e hizo alguna mención a una irregularidad en la escritura, a un asunto de transferencia que quizás no estaba en orden, a un derecho que la familia podría tener sobre esa tierra. El nombre que llegó por pedazos era Deoclesio, hijo del hermano mayor, un hombre que Neusa conocía más por referencias que por trato, de negocios pequeños que nunca salían del todo bien y de voz más alta de lo necesario cuando quería parecer más importante de lo que era. Neusa se quedó callada un momento, después de escuchar eso, mirando el patio sin enfoque. No era sorpresa, y quizás esa era la parte más pesada. Había salido de la casa del hermano, con la escritura en el bolsillo y el rechazo en el pecho, y había construido semanas de trabajo y de resultados sobre ese suelo. Había encontrado el cuaderno del tío, había vendido los primeros frascos, había descubierto los limoneros escondidos por la maleza, había, poco a poco, empezado a creer que el lugar era de ella de verdad, no solo en el papel, sino en la vida. Y ahora la familia, que no había querido nada de aquello cuando le fue ofrecido, aparecía por un costado con la intención de cuestionar lo que le había sido dado. Alguien había mandado ese recado, y ella sabía exactamente de dónde había venido. Esa noche no abrió el cuaderno para las anotaciones de costumbre. Lo abrió para la escritura, que había sacado del bolsillo del vestido y puesto doblada entre las últimas páginas por seguridad. Leyó cada línea con atención, de la fecha al nombre, del nombre al sello del registro,
del sello a las firmas de los testigos. Todo estaba en orden, todo en su lugar, todo como había estado desde el día en que firmó. Pero papel en orden y problema alejado no son la misma cosa. Y Neusa lo sabía mejor de lo que quisiera saber. Dobló la escritura de vuelta, la guardó entre las páginas del cuaderno, apagó el quinqué y se quedó mirando la oscuridad un rato antes de dormirse, con esa sensación de quien se da cuenta de que la pelea que creía haber dejado atrás solo estaba esperando el momento correcto para aparecer de nuevo. Deoclesio llegó una mañana de lunes, cuando el sol todavía estaba bajo y la neblina fina de la madrugada no había desaparecido del todo de los rincones del patio. Neusa estaba en el huerto, cosechando las naranjas de la semana, cuando escuchó el ruido del motor viniendo por el camino de tierra. Era motor de camioneta, que se detuvo en la entrada del camino angosto, y el hombre que bajó era alto, con sombrero de cuero y porte de quien está acostumbrado a entrar en lugar ajeno sin pedir permiso. Se quedó parado en el borde de la propiedad un momento, mirando alrededor con esa calma de quien está haciendo una evaluación antes de decidir cuánto vale lo que está viendo. Neusa dejó la canasta en el suelo entre los naranjos y fue caminando hacia él con el paso tranquilo de quien no va a correr ni para recibir ni para evitar. Deoclesio era un hombre de unos 35 años, que Neusa había visto pocas veces en la vida, en las raras ocasiones en que la familia se reunía por algún motivo que exigía la presencia de todos. Lo conocía más por referencias que por trato. Hombre de negocios pequeños que nunca salían del todo bien, de planes que cambiaban según la oportunidad, de voz más alta de lo necesario cuando quería parecer más importante de lo que era. Cruzó el patio con pasos largos, saludó a Neusa con esa cordialidad de quien no siente lo que demuestra, y fue directo al asunto con el tipo de objetividad que la gente usa cuando quiere que la crueldad parezca practicidad. Dijo que había un problema con la escritura del rancho, que la transferencia del tío Osorio a Neusa había sido hecha cuando el viejo ya no estaba en plenas condiciones de tomar decisiones, que había dudas sobre su lucidez en los últimos meses de vida, y que la familia estaba considerando impugnar la validez del documento ante el registro. Dijo todo eso con un tono de quien está haciendo un favor al avisar antes de actuar, como si la brutalidad del recado se hiciera menor por haber sido entregada con educación. Neusa escuchó todo de principio a fin sin interrumpir, con esa quietud que había aprendido a usar como defensa a lo largo de los años, y cuando él terminó, se quedó un silencio entre los dos que duró más de lo que Deoclesio parecía cómodo soportando. Ella no respondió nada que él pudiera usar. Dijo solo que había entendido lo que había venido a decir. Deoclesio esperó un momento más, y cuando se dio cuenta de que no había más, subió a la camioneta y se fue levantando polvo por el camino de tierra. Neusa se quedó parada en el patio hasta que el ruido del motor desapareció en la curva. Después volvió al huerto, recogió la canasta del suelo entre los naranjos y siguió con la cosecha. No porque no hubiera sido afectada, sino porque había aprendido, de la manera más dura posible a lo largo de toda una vida, que el trabajo es el único lugar donde la cabeza no puede quedarse quieta en el dolor y que seguir adelante es a veces la única forma de resistencia que uno tiene. Esa tarde, Neusa fue al cuaderno y releyó la escritura 3 veces. Todo estaba en orden como siempre había estado. El sello, las firmas, la fecha, el nombre del notario que había registrado. Pero había algo que Deoclesio había dicho que no salía de su cabeza. El asunto de la lucidez del tío en los últimos meses. Era el tipo de argumento que no necesita ser verdad para hacer daño, porque una duda plantada ante el registro con los abogados correctos puede convertirse en un proceso. Y un proceso puede durar años, y años en esa incertidumbre eran capaces de destruir lo que ella estaba construyendo antes de que tuviera fuerza suficiente para resistir. La injusticia con papel y sello es más difícil de combatir que la injusticia abierta, porque al menos la injusticia abierta todo el mundo la reconoce por su nombre. Marlene escuchó todo sentada en la mesa de la cocina al día siguiente, sin interrumpir, con esa atención de quien está pesando cada detalle antes de formarse una opinión. Cuando Neusa terminó, la vecina se quedó callada un tiempo que no era duda, era pensamiento.
Dijo entonces que conocía a su Osorio mejor que la mayoría de la gente de los alrededores, que había convivido con él por décadas de vecindad y que el hombre estaba con la cabeza tan bien en los últimos meses de vida como había estado en los últimos 30 años. Quizás más lúcido todavía, porque sabía que el tiempo se estaba acabando y había puesto cuidado en lo que todavía tenía que resolver. Dijo también que no era la única que podía atestiguar eso, que había otras personas en los alrededores que habían convivido con el viejo hasta cerca del final y que dirían lo mismo sin dudar. Neusa escuchó eso y lo guardó, porque era importante, pero sabía que el testimonio de vecinos no resuelve un asunto de registro sin alguien que entienda de papeles y leyes para organizarlo del modo correcto. El nombre que Marlene trajo fue el de un hombre llamado licenciado Cardoso, abogado de la ciudad cercana que tenía despacho pequeño en una calle lateral de la plaza central y fama de honesto que en una región pequeña vale más que cualquier diploma enmarcado en la pared. Era hombre que atendía a cualquiera que tocara sin importar si parecía o no tener dinero para pagar, que tenía la costumbre de escuchar primero y cobrar después, y que no tenía relación conocida con ninguno de los hermanos de Neusa ni con la familia de Deoclesio, lo que en ese momento era la condición más importante de todas. Neusa fue a verlo un martes por la mañana en camión, con la escritura guardada dentro del trapo limpio cerca del pecho, del mismo modo en que la había guardado desde el día del registro. Llevó también el cuaderno del tío Osorio, porque cualquier cosa que contara la historia de esa tierra era evidencia, aunque fuera solo la letra menuda de un viejo anotando el tiempo y las recetas y las observaciones de quien había cuidado ese lugar con seriedad durante décadas. El licenciado Cardoso la recibió en una sala pequeña cubierta de papeles, le ofreció agua, se sentó al otro lado de la mesa y escuchó todo de principio a fin sin interrumpir una sola vez. Cuando ella terminó, tomó los documentos, se puso los lentes y los examinó con esa atención pausada de quien sabe que la prisa en esos momentos es enemiga. Se quedó así un tiempo que pareció largo para Neusa, sentada en la silla de enfrente con las manos juntas en el regazo. El abogado pasó una página, después otra, volvió a la primera, comparó fechas, examinó firmas, se quitó los lentes, se frotó los ojos, se los volvió a poner. Entonces la miró por encima de los lentes y dijo que la escritura estaba en perfecto orden, que el argumento de incapacidad era débil jurídicamente sin un dictamen médico que lo respaldara y que si la familia seguía adelante, tendría que probar lo que alegaba. Dijo también que necesitaba unos días para analizar con calma, pero que lo que veía ahí era un documento legítimo, registrado correctamente, sin falla formal de ningún tipo. Sobre el pago, la miró un momento y dijo que cobraba cuando el caso estuviera resuelto y que el monto sería lo que ella pudiera pagar. Neusa se levantó, extendió la mano, él la estrechó con firmeza, y cuando ella salió por la puerta y la luz del mediodía le dio en la cara, había algo que estaba distinto a cuando había entrado. No resuelto, no seguro, pero menos solo. La respuesta de Deoclesio no tardó. Menos de 2 semanas después, un notificador del registro apareció en el rancho una tarde de jueves con un documento en la mano. Era una notificación formal cuestionando la capacidad civil del tío Osorio al momento de firmar la escritura, basada en un testimonio de Deoclesio afirmando que el viejo presentaba señales de confusión mental en los últimos meses de vida. El documento tenía apariencia de cosa definitiva, papel membretado, sello, firma, el tipo de formalidad que intimida a quien no está acostumbrado a lidiar con ella. El notificador era un muchacho joven, incómodo, que entregó el papel sin mirar a los ojos a Neusa, y se fue rápido. Ella leyó el documento de pie en el patio, dobló el papel, entró a la casa y mandó recado al licenciado Cardoso con el hijo de una vecina que pasaba por el camino ese día. Lo que vino después fueron semanas que pusieron a prueba a Neusa de un modo distinto a todo lo que había enfrentado hasta entonces. No era el cansancio del trabajo, que ella conocía y sabía administrar. Era la espera, que es otro tipo de peso, el que no se resuelve con asadón ni con fuego encendido ni con cosecha hecha. Era levantarse por las mañanas con el asunto todavía ahí,
trabajar todo el día con él en el fondo de la cabeza, como un ruido constante que no desaparece, acostarse por las noches sin saber qué iba a traer el día siguiente. Neusa había pasado por pérdidas grandes en la vida, la muerte de Arthur, el rechazo de la familia, la llegada a un rancho abandonado sin nada más que una maleta y una escritura. Pero esas pérdidas, por duras que fueran, tenían contorno definido. Esta amenaza no tenía contorno, seguía cambiando de forma, y era más difícil de enfrentar precisamente porque no se sabía bien de qué tamaño era. Siguió adelante. Siguió con la producción de los dulces. Siguió con las idas a la tienda de don Evaristo. Siguió cuidando el huerto con el mismo rigor de siempre, porque detenerse sería entregar algo que todavía no le habían quitado, y Neusa no tenía el hábito de entregar lo que no le habían quitado. El licenciado Cardoso mandó recado diciendo que había presentado la defensa y que estaba esperando la respuesta del registro. El asunto tardaría algunas semanas en ser atendido. Algunas semanas era un tiempo que Neusa necesitaba llenar con trabajo para no dejar la cabeza vacía, y eso fue lo que hizo, con la conciencia de quien sabe que es el único camino disponible y lo elige a propósito, no por falta de opción, sino porque es el camino correcto. Una tarde de lluvia fina, cuando Marlene no había podido venir y el trabajo del día estaba hecho, Neusa se sentó en la mesa con el cuaderno del tío y empezó a pasar las páginas más despacio de lo acostumbrado. No buscaba receta ni observación sobre el huerto. Buscaba al viejo. Buscaba entender quién había sido ese hombre que había vivido solo durante décadas en ese lugar y había decidido, sin explicarle a nadie, que ella era la persona correcta para recibir lo que había construido. Era una pregunta que había estado guardada desde el día en que la escritura llegó a sus manos y que se había vuelto todavía más viva después de que Deoclesio apareció en el patio con esa postura de dueño. Fue esa tarde que encontró la carta. Estaba entre las últimas páginas escritas del cuaderno, doblada en 4, tan integrada a las hojas de alrededor que parecía parte del papel y no un documento separado. Era una hoja distinta a las páginas del cuaderno, más gruesa, más amarillenta en los bordes, del tipo de papel que se guarda mucho tiempo antes de usarse. Neusa la desdobló con cuidado, con esa atención de quien siente que está abriendo algo que importa antes, incluso de leer la primera línea. La letra era la misma del cuaderno, pequeña e inclinada, pero la mano parecía más firme aquí, como si el viejo hubiera escrito con más cuidado de lo acostumbrado, eligiendo cada palabra antes de ponerla en el papel. Empezaba sin destinatario, sin fecha, solo con la letra que ella había aprendido a reconocer y que se había vuelto familiar, como la voz de alguien que nunca se ha escuchado pero se imagina. Osorio había escrito que sabía que la familia no iba a querer el rancho, que conocía su modo de ser como conocía el tiempo antes de llover y que había buscado, a lo largo de los años, a alguien que mereciera recibir lo que había construido. Escribió que había visto a Neusa una sola vez, años atrás, en una reunión familiar a la que había ido a regañadientes y de la que había salido antes de lo debido. Esa tarde le había prestado atención de un modo en que no se la prestaba a las demás personas. Había visto la manera en que ella cuidaba lo que estaba a su alrededor sin pedir reconocimiento, cómo trabajaba sin quejarse, cómo trataba lo simple con el mismo respeto que otros reservan para lo importante. Y había pensado en ese momento que cuando llegara la hora, era ella quien debía quedarse con el rancho. Neusa dejó de leer y se quedó mirando la pared un rato. La lluvia fina seguía afuera, golpeando el techo remendado con ese sonido constante y suave que tiene la lluvia cuando no tiene prisa. El cuarto estaba quieto. El quinqué proyectando una luz baja y amarilla sobre la mesa, sobre el cuaderno abierto, sobre las manos de Neusa que sostenían la carta con una firmeza que ella no había notado que había puesto ahí. Siguió leyendo. El tío había escrito que el rancho era difícil, que necesitaba paciencia, que había partes que exigían más que otras, y que quien se quedara ahí iba a necesitar aprender a escuchar lo que la tierra pedía antes de imponer lo que quería sembrar. Dijo que el huerto era el corazón del lugar, que lo había sostenido a él durante décadas y que iba a sostener a quien viniera después con la misma generosidad, siempre que fuera respetado.
Y al final de la carta, en letra un poco más pequeña, como si estuviera hablando más para sí mismo que para quien leyera, había escrito que sabía que la vida iba a ser dura para quien se quedara con aquello, que siempre lo era, pero que duro no era lo mismo que sin salida, y que tierra buena, cuidada con seriedad, siempre responde. Neusa dobló la carta con cuidado, la puso de vuelta entre las páginas del cuaderno y se quedó sentada en la mesa un largo rato con la mano extendida sobre la portada de cartón oscurecido. Había muchas cosas que todavía no sabía sobre lo que iba a pasar con la escritura, sobre lo que Deoclesio iba a hacer a continuación, sobre lo que el registro iba a decidir. Había incertidumbre suficiente para justificar el peso que había cargado esas semanas. Pero también estaba esa carta, y estaba el hecho de que un hombre que ella apenas había conocido la había mirado una vez, en un día cualquiera de reunión familiar, y había visto algo que los propios hermanos de ella no habían visto en décadas de convivencia. Eso no resolvía el problema legal, pero cambiaba algo dentro de ella que necesitaba cambiar antes de que el problema legal pudiera enfrentarse de verdad. Había en las palabras del viejo una confianza que nadie en su familia le había depositado en ningún momento de su vida. Y Neusa, que había llegado a ese rancho sin nada más que una maleta y el rechazo de quienes debían haberla acogido, decidió esa noche que no iba a dejar que esa confianza fuera lo único que la familia lograra quitarle. Esa noche, antes de apagar el quinqué, abrió el cuaderno en la última página en blanco y escribió una sola línea. Escribió que se iba a quedar, que iba a defender lo que era suyo, y que el tío había acertado cuando la eligió a ella. Cerró el cuaderno, apagó la luz y durmió mejor de lo que había dormido desde que Deoclesio había aparecido en el patio. El licenciado Cardoso mandó recado una mañana de viernes, con el hijo de una vecina que pasaba por el camino con una bolsa de mandado en el brazo. El mensaje era corto, decía solo que había novedades y que Neusa fuera al despacho cuando pudiera, de preferencia antes del final de la semana. Ella estaba en el huerto cuando llegó el muchacho, con las manos sucias de tierra y una canasta a medias de naranjas cosechadas. Agradeció, terminó la hilera que estaba haciendo, se lavó las manos en el arroyo, se cambió el vestido y fue caminando hasta la carretera principal para tomar el camión de la tarde. El despacho del licenciado Cardoso tenía ese olor a papel viejo y tinta que los lugares donde se guardan documentos importantes van desarrollando con el tiempo, como si el aire fuera haciéndose más denso a medida que más historias se archivan en los estantes. El abogado la recibió con la misma calma de siempre, sin urgencia y sin afectación. Se sentó al otro lado de la mesa cubierta de papeles y fue directo. Dijo que había analizado el caso con atención, que había hablado con el registro y que había encontrado algo que cambiaba la naturaleza de la disputa de manera considerable. El testimonio de Deoclesio alegando incapacidad mental del tío Osorio había sido presentado, pero no había ningún dictamen médico que lo respaldara. Ningún registro de consulta, ninguna evaluación, ningún documento clínico de ningún tipo que indicara algún deterioro cognitivo del viejo en los meses anteriores a la firma de la escritura. Más que eso, el licenciado Cardoso había localizado a 2 personas que habían tenido contacto formal con su Osorio en los últimos 6 meses de vida. El propio notario que había registrado la escritura, quien había hecho las preguntas de rigor para verificar la lucidez del firmante antes de autenticar el documento, y el médico de la ciudad vecina que había atendido al viejo en una consulta de rutina 3 semanas antes de la firma, y que había anotado en el expediente clínico que el paciente estaba orientado, comunicativo y sin ninguna señal de deterioro. Eran 2 documentos independientes, de personas sin relación entre sí, que decían lo mismo con claridad. El argumento de Deoclesio no tenía dónde sostenerse. Neusa escuchó todo eso sentada en la silla de enfrente, con las manos juntas en el regazo, del mismo modo en que había estado en la primera visita. Cuando el licenciado Cardoso terminó, ella no dijo nada por un momento. No porque no hubiera qué decir, sino porque había demasiadas cosas llegando al mismo tiempo y necesitaban un instante para asentarse antes de convertirse en palabras. Preguntó qué pasaba ahora,
El abogado explicó que había presentado la respuesta formal a la impugnación, mostrando los dos documentos como evidencia de la plena capacidad del tío Osorio al momento de la firma, y que había solicitado el archivo del proceso por falta de fundamento. La decisión correspondía al juez responsable, pero con esas pruebas en mano, la tendencia era clara. Dijo también que había un asunto de plazo, que la otra parte tenía un tiempo determinado para presentar contraprueba, y que si no presentaba nada dentro de ese plazo, el archivo sería automático. Neusa preguntó cuánto tiempo. El licenciado Cardoso respondió que eran 3 semanas. 3 semanas era un tiempo que ella conocía bien. Era el mismo tiempo que había pasado en el cuartito del fondo de la casa de su hermano, esperando una salida que no llegó. Esta vez, sin embargo, la espera tenía un contorno distinto. No era la espera de quien no sabe lo que va a pasar. Era la espera de quien hizo lo que podía hacer y ahora deja que el proceso siga el camino que tiene que seguir. Volvió al rancho esa tarde con esa ligereza extraña que aparece cuando un peso que ha estado ahí mucho tiempo empieza a desplazarse antes de irse del todo. Las 3 semanas pasaron del modo en que pasan las semanas de trabajo, rápidas por la mañana y largas por la tarde, llenas de cosas pequeñas que van sumando sin avisar. Neusa mantuvo la rutina con la misma disciplina de siempre, porque había aprendido que la rutina no es falta de sentimiento, es lo que sostiene a la persona mientras el sentimiento busca dónde posarse. El huerto estaba en una buena etapa, el nanche había entrado completamente al punto, y estaba rindiendo más que los naranjos en ese periodo, con un sabor más concentrado que el cuaderno del tío había descrito con precisión, y que ella había confirmado al paladar en las primeras cosechas. El dulce de nanche se había convertido en el más pedido en la tienda de don Evaristo, quien había empezado a reservar un estante específico para los productos del rancho. Un cambio pequeño, pero que decía algo sobre la constancia de lo que Neusa había construido. Marlene estuvo casi todos los días esas semanas, no solo para trabajar, sino con esa presencia que ciertas personas tienen cuando se dan cuenta de que el otro necesita compañía más que conversación. Las dos cocinaban, cosechaban, acomodaban los frascos para la semana, y a veces simplemente se quedaban sentadas a la sombra del árbol de nanche al final de la tarde sin necesitar nada más que eso. Había entre ellas una amistad que había crecido sin ser planeada, del tipo que aparece cuando dos personas con historias parecidas se encuentran en un momento en que las dos necesitan algo que solo la otra puede dar sin saber exactamente qué es. En el 19º día, el licenciado Cardoso mandó otro recado. Esta vez el mensaje era más largo, traído por el mismo muchacho que había traído el primero, quien entregó el papel doblado con esa seriedad de quien sabe que carga algo importante, aunque no sepa lo que dice. Neusa lo abrió de pie en el patio. Lo leyó una vez rápido, luego más despacio, luego una tercera vez de principio a fin, con la atención de quien quiere estar seguro de lo que está entendiendo antes de reaccionar. Deoclesio había retirado la impugnación. No había presentado contraprueba dentro del plazo, no había enviado abogado, no había mandado ninguna respuesta formal al registro. El proceso había sido archivado por abandono de la parte impugnante y la escritura de Neusa estaba confirmada en plena vigencia, sin pendiente, sin cuestionamiento, sin ninguna sombra legal sobre lo que era de ella. Dobló el papel, lo guardó en el bolsillo del vestido junto a la escritura y se quedó parada en el patio un momento mirando alrededor. El huerto estaba ahí, los naranjos con las ramas cargadas, el árbol de nanche con ese tronco torcido que parecía haber decidido hace mucho tiempo que se iba a quedar sin importar lo que pasara alrededor. La casa estaba distinta a como había sido cuando llegó, el techo remendado, las ventanas con madera nueva en los marcos que se habían podrido, las paredes con aplanado fresco en los lugares donde había caído, el patio limpio y firme donde antes había sido maleza alta. El gallinero del lado izquierdo estaba sólido, las tablas reforzadas, y las 3 gallinas que se habían quedado cuando todos se fueron seguían ahí, escarbando el patio con la misma naturalidad de siempre, sin saber que habían sido, sin quererlo, la primera señal de que ese lugar todavía tenía vida.
Neusa respiró hondo y fue a buscar el azadón para seguir con el día. Todavía había mucho por hacer, como siempre había, y la mejor manera de celebrar lo que había conquistado era seguir construyendo lo que había empezado. Ese era el entendimiento que cargaba desde chica, formado no por enseñanza de nadie en particular, sino por la observación de lo que funcionaba y lo que no a lo largo de los años. Y era un entendimiento que el rancho había confirmado cada semana desde que ella había llegado con la maleta en la mano y el corazón roto. Esa noche fue la primera vez que Neusa escribió una carta. No para Deoclesio, no para los hermanos, no para la cuñada Zulmira que había acomodado las palabras con tanto cuidado en la sala del hermano mayor. Escribió para sí misma, en las páginas en blanco del cuaderno del tío, con el mismo lápiz que había usado para las anotaciones de las semanas anteriores. No era una carta larga, era el tipo de registro que uno hace cuando quiere que un momento quede marcado de un modo que la memoria sola no garantiza, porque la memoria olvida detalles y los detalles son a veces lo que más importa. Escribió sobre la llegada, sobre la maleta, sobre la maleza en el patio y el techo roto, sobre las 3 gallinas que había encontrado escarbando como si el mundo no hubiera cambiado, sobre el cuaderno del tío y lo que había encontrado dentro, sobre Marlene apareciendo con el azadón el miércoles por la mañana sin necesitar que la llamaran, sobre los primeros frascos de mermelada, la que quedó líquida y la que quedó bien, sobre el licenciado Cardoso y la firmeza del apretón de manos, sobre la carta del tío Osorio doblada entre las páginas y sobre lo que había sentido cuando leyó que un hombre que apenas conocía la había mirado una vez y había visto lo que las personas más cercanas nunca habían visto. Escribió que había llegado ahí rechazada y se había quedado de pie. Cerró el cuaderno, apagó el quinqué y se quedó escuchando el silencio de la noche organizarse alrededor. Los meses que siguieron fueron de crecimiento lento y real, del tipo que no tiene fecha para empezar ni para terminar, que va ocurriendo mientras la persona está ocupada haciendo otra cosa. La producción de los dulces se había expandido para incluir 3 tipos regulares, que Evaristo vendía con constancia, y 2 de temporada que dependían del ciclo del huerto y que, por ser limitados, eran los primeros en acabarse en el estante. Había mujeres de otros ranchos que pasaban especialmente por la tienda a comprar, algunas que mandaban encargar con anticipación por el hijo o el marido que cruzaba la carretera, y el nombre del rancho había ido circulando por esos caminos de tierra de la manera en que los nombres circulan en el campo, despacio, de boca en boca, sin prisa pero sin parar. Neusa había contratado a la hija menor de una familia vecina para ayudar 2 días a la semana en la producción, una muchacha de 16 años de mano rápida y ganas de aprender que había llegado tímida, y en 3 semanas ya sabía el punto de la mermelada a simple vista. Había algo en eso que Neusa reconocía sin necesitar nombrarlo, el modo en que el trabajo pasa de una mano a otra cuando se hace con cuidado, el modo en que un lugar que una persona construye empieza a tener vida propia cuando otras personas empiezan a formar parte de él. Marlene seguía viniendo, pero menos para trabajar y más para estar. La amistad entre las dos había llegado a esa etapa en que ya no necesita justificación ni agenda, en que la persona simplemente aparece porque es donde quiere estar. Tomaban café bajo el árbol de nanche al final de la tarde con una regularidad que se había vuelto parte del paisaje del rancho, 2 tazas, la sombra llegando despacio por el patio, la conversación yendo a donde quería ir. Una tarde de domingo de cielo abierto, meses después del archivo del proceso, Neusa se sentó bajo el árbol de nanche con una taza de café y se quedó mirando el rancho. La casa estaba distinta a la que había llegado. El techo completo, las paredes con aplanado fresco, la ventana con vidrio comprado en el pueblo la primera vez que el dinero lo permitió. El patio estaba limpio y el huerto estaba bien cuidado. Los árboles podados en la época correcta como el cuaderno enseñaba, con el suelo alrededor limpio y cubierto con paja seca que retenía la humedad de un día para otro. Del gallinero venía el cacarejo bajo de siempre, y las 3 gallinas que se habían quedado cuando el cuidador se fue, seguían ahí, más viejas pero igual de decididas, escarbando el patio con esa seriedad de quien tiene trabajo que hacer
y no pierde tiempo con lo que no importa. No había nada grandioso en la escena. Era un rancho pequeño, en un lugar sin nombre famoso, en los pueblos de antes. Pero era de ella. Cada palmo había sido ganado con trabajo y con terquedad, y con la ayuda de gente sencilla que había aparecido cuando hacía falta, que es como aparece la mayoría de las cosas buenas en la vida, sin anunciarse, sin pedir reconocimiento, simplemente llegando en el momento correcto con el azadón al hombro, o la palabra justa, o la presencia que basta. Neusa pensó en la cuñada Zulmira, que había acomodado las palabras con tanto cuidado en la sala del hermano mayor. Pensó en los 5 hermanos que se habían quedado callados alrededor de la mesa, sin decir una palabra que valiera. No había enojo en ese pensamiento, y eso era algo que había descubierto despacio a lo largo de esos meses, que el enojo que había cargado al partir había ido siendo reemplazado por otra cosa a medida que el rancho iba respondiendo, algo más quieto y más firme, que no necesitaba de nadie para validarse porque se validaba solo con cada frasco vendido, con cada hilera de naranjos cosechada, con cada día en que el trabajo del día anterior producía resultado. Pensó en el tío Osorio, como había pensado muchas veces desde que encontró la carta entre las páginas del cuaderno. Pensó en lo que había sido ese hombre, viviendo solo durante décadas en ese lugar, construyendo un huerto y un modo de vivir y un cuaderno de observaciones que nadie había pedido y que había llegado a ella como la herencia más inesperada y más necesaria que alguien pudiera recibir. Había una conversación que las 2 generaciones nunca habían tenido en vida, pero que había ocurrido de todas formas, a través de las páginas del cuaderno, a través de las recetas y las observaciones, y la carta doblada entre las hojas, y esa conversación había cambiado el rumbo de una vida que estaba a punto de ser desperdiciada por el rechazo de quienes no supieron ver lo que tenían. Tomó el café despacio, sin prisa, mirando cada cosa. Había llegado ahí con una maleta, una escritura que nadie quería y el corazón roto en el pecho. Se había quedado. Y la tierra había respondido, como responde la tierra buena cuando alguien cree en ella con seriedad y trabaja con ella con el respeto que merece. No había sido rápido, no había sido fácil, no había sido sin pelea, pero había sido real, y real era el único tipo de construcción en el que Neusa había aprendido a confiar, porque lo que se construye despacio con las propias manos no se va con la misma facilidad con que llegó. El sol estaba bajando y la luz se ponía dorada en lo alto de los naranjos allá al fondo, ese color que tiene la luz al final de la tarde en el campo, que parece demasiado pintado para ser verdad, pero lo es. Neusa se quedó ahí un rato más, con la taza tibia entre las palmas de las manos, escuchando el silencio del rancho que no estaba vacío, estaba lleno de todo lo que había sido construido dentro de él. Era suficiente, era más que suficiente. Era, por fin, un hogar. Hay gente que mira lo que le quedó y solo puede ver lo que le falta. Hay gente que mira el mismo lugar y ve un comienzo. Neusa no tenía casi nada cuando llegó a ese rancho. Tenía una maleta, una escritura que nadie quiso, y la decisión de no rendirse. Y fue suficiente para cambiarlo todo. Si esta historia tocó algo en ti, compártela con alguien que necesite escucharla hoy. A veces la historia correcta llega en el momento correcto. Y si todavía no te has suscrito al canal, hazlo ahora. Hay muchas más historias como esta esperándote aquí.